Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Marcos Vinagrillo. Buenos días a todos. Y bueno, además de Marcos, hoy esta calurosa tarde de inicios de verano en Guadalajara, Jalisco, México, occidente de México, en donde estamos pasando los días, pues uno de los días más calurosos del año, que además se ha extendido el tiempo de calor, se está retrasando el tiempo de lluvias, empiezan a sonar lugares en donde hay apagones por el uso excesivo de energía eléctrica. Esperemos que no sean muchos, pero también empieza la alarma con respecto a la escasez de agua. Estas cosas que vemos cada año y que nos vamos acostumbrando se van haciendo un poquito más intensas y van haciéndose un poquito más notorias y empieza a ser algo de lo que hablamos todos. Y además de eso, es algo en lo que nos preocupamos todos y qué bueno que ya sea más notorio, pero no es que sea nuevo. Hace mucho tiempo que sabemos que esto está sucediendo y para eso queremos platicar hoy, hablar un poco más a fondo y a detalle con alguien que se especializa en el campo de la educación ambiental. Quiero darle la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy a la doctora Elba Castro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y con quienes nos están escuchando. Un gusto tener por acá a Elba. Hace tiempo que ya estaba buscando la manera de platicar contigo. Elba, rápidamente les platico, es comunicóloga y educadora ambiental, doctora en ciencias sociales. Ella es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental aquí en México. Es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, en donde coordina la maestría en educación ambiental. Esta es una maestría que lleva más de 27 años formando profesionales en la educación ambiental. Pero antes de que nos expliques, Elba, ¿qué es eso? ¿Y qué hacen quienes ahí estudian? Me gustaría preguntarte a ti, estimada Elba, que estás aquí ya conmigo en los micrófonos y aprovechándolo, ¿qué te llevó a ti a profesionalizarte en ese campo? ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para llegar a donde estás? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Pues es una pregunta que no me esperaba, es muy personal y eso también me gusta. Creo que hace 20 años la preocupación por el medio ambiente ya era algo palpable, ¿no? Yo soy de la primera generación de la maestría hace los 27 años ya, y lo que me llevó fue en parte un compromiso por comunicar contenidos que nos hicieran transformar la cultura. Por ahí empecé, yo soy comunicóloga. Y después entré al área de educación ambiental y me pareció un campo muy seductor porque nos habla de las ciencias biológicas, aquello que tiene que ver con el estado de conservación y de movimiento, de impactos del deterioro ambiental, pero también de las ciencias sociales, cómo se mueve la economía, cómo la economía es un motor importante para tomar decisiones de pronto que no conocemos, en donde no conocemos todas las implicaciones biológicas, geológicas y demás. Entonces me pareció un campo muy seductor, lleno de conocimiento, pero también lleno de compromiso, porque no estábamos yendo por la dirección adecuada, ¿no? Y eso me generó muchos desafíos, creo. Por la dirección adecuada. Vamos a platicar de eso, Elba, para que me ayudes a aterrizar, digamos, el tema en general de la educación ambiental. Nosotros hacemos comunicación medioambiental, pero van ligadas, ¿no? Son dos cosas que son muy, muy cercanas, paralelas, que se tejen entre sí. De hecho, tú eres comunicóloga. Muchos pensamos que la educación ambiental es de los biólogos, pero no, uno de nuestros compañeros es geógrafo también, sí, con una maestría en educación ambiental. Entonces, estas ciencias que se van tejiendo, pero dices, no íbamos por el rumbo. ¿Cuál será el rumbo? ¿Cómo se está trazando el rumbo? ¿Qué es la educación ambiental? Entonces, enseñarle a la gente o decir a los niños que hay que reciclar no es suficiente para enfrentar el cambio y la crisis ambiental. La educación ambiental es un campo de convergencia de muchas disciplinas. Por supuesto, se tiene que alimentar de las discusiones que hay actualmente, pero sobre todo es educación.
sobre todo las preguntas son en torno a si esta sociedad puede aprender a ser distinta, a aprender a romper sus propias inercias, sus propias preocupaciones que han estado basadas en el hombre como centro. Y hay quien es todavía más radical y dice, no, el ser humano no es el centro de la sociedad actual, globalizante, sino que es el capital. Entonces, en vez de tener el antropoceno, tenemos el capitaloceno, que obviamente es el que está generando unas prioridades y está perdiendo de vista las redes de vida, las redes que nos sostienen como planeta. Y ahora mismo somos capaces de ver, primero a nivel macro, hace 20 años, que nos advertían ya de ciertos desequilibrios en la homeostasis del sistema planetario, pero ahora ya lo vemos aquí mismo, en los ambientes micro, ¿no? Por ejemplo, Claro. hoy me comentaban en el CUCBA que nosotros estamos rodeados en el centro universitario de campos de maíz, y ha sido tal escasez de agua que han observado coyotes ya dentro de las áreas de cultivo junto al CUCBA buscando agua. Entonces, sí, hemos visto que ya las condiciones de la homeostasis planetaria se vuelven más micro y podemos percatarnos de la velocidad y de las implicaciones que han sido anunciadas en un sistema mucho más amplio, pero ahora teniéndolas más cerca. Y dicen ustedes con toda la razón, lo dices a la entrada muy bien, Víctor, nuestro reto contiguo es el agua. Tendríamos que empezar a interesarnos en cómo se mueve el agua. No se puede fabricar, por más que quisiéramos desalar el mar, no estamos todavía en esa tecnología, porque tenemos muchos problemas todavía con la desigualdad y la inequidad, ¿no?, del agua como derecho. Entonces, pues no hemos ido en la dirección adecuada, pero, es decir, hemos estado privilegiando al capital, pero yo creo que esta es una llamada de atención tremenda, algo que se puede llamar como la pedagogía del terror. Lo estamos viviendo, claro, pero podemos también tener otras maneras de acercarnos a una pedagogía de la esperanza. Y justamente esta, es decir, la relación que tenemos los humanos con el medio ambiente y la comprensión del medio ambiente tiene una transformación histórica, ¿no? No siempre fue la misma. Yo creo que a lo largo de los episodios de Crónicas hemos narrado justo cómo no era lo mismo para las culturas ancestrales esa relación con el medio ambiente, el entendimiento y la educación ambiental que a su manera aseguran de haber tenido, a lo que plantea ahora, ¿no?, los desafíos planetarios. Y justo lo que nos estamos topando. A mí me pareció muy fascinante, justo ya hablaremos un poco del Congreso de Educación Ambiental que se realizó el año pasado, cómo cambiamos el paradigma de pasar de informar, de alzar la voz en esta pedagogía del terror que menciona Selva, a un aspecto más inspirador, ¿no?, que involucre sobre todo al arte y a la filosofía. Eso fue lo que yo sobre todo recuerdo del Congreso, despertar de, a ver, ya no se trata de decir datos sobre datos, sino de inspirar desde otras perspectivas e involucrar sobre todo el poder del arte y la filosofía en estos campos. Sí, estamos apostando, nuestra pedagogía que es más esperanzadora ahora es preguntarnos por qué no nos hemos involucrado a partir del dato que pensábamos que iba a ser movilizante. Es decir, si yo te decía a ti, cada persona tiene un consumo cotidiano de 200 litros de agua, 250 litros de agua en Guadalajara, pero ya llegó casi a 300 litros. Es muchísimo, porque en Etiopía tienen apenas medio litro de agua diario. O sea, si ese dato nos simbrara, pues de pronto tendríamos si ese dato fuera movilizante para cambiar conductas y para cambiar las estructuras de toma de decisiones, pues lo veríamos. Somos una sociedad que produce datos, pues ya veríamos un montón de cambios, y no ha sido así. Por el contrario, parece que los datos nos vacunan para que la realidad no nos llegue a afectar o no la lleguemos a sentir. Quienes trabajamos en educación ambiental, entonces estamos desestructurando esta forma de aprender para ver qué nos ha faltado, qué ha quedado detrás, que no nos ha implicado a nosotros cambiar como cultura. Y lo que hemos encontrado es que esto es bonito porque tiene que ver con una crónica,
¿Desde cuándo se instauró como forma de conocer el mundo que solo la racionalidad era la que se valía? Y se quitó la piel sensible, la piel que era la interpretación, la intersubjetividad y la subjetividad. Y en ese camino de pronto también dejamos de lado al arte, dejamos de lado a la ética, dejamos de lado la espiritualidad, dejamos de lado un montón de conocimientos que ahora los estamos extrañando. Porque en nuestras universidades no siempre se aborda tu profesión con relación a la ética hacia los seres humanos, pero también a los no humanos. Una persona que estudia arquitectura o ingeniería no necesariamente ve de dónde va a tomar agua y si esa agua todavía queda para que otros vengan a beber agua, que no son las personas. Así que hemos vivido como en una isla muy chiquitita de los seres humanos, pero además interesados por el dinero. Entonces, si te fijas, hemos vuelto al mundo tan diverso y tan enorme, lo hemos reducido a un par de conceptos y de cosas. Ahora decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pues nos hace humanos la empatía, ser felices. Ni siquiera el dinero ha sido perseguido como objetivo en esta sociedad del consumo. Ni siquiera el dinero ahora nos satisface. ¿Qué ha quedado detrás? Pues ha quedado detrás nuestro crecimiento como personas, nuestro crecimiento integral, no nada más emocional, nuestro conocimiento integral, nuestra felicidad. Y por ahí es en donde estamos escarbando un montón de cosas. El paradigma ambiental entonces es revolucionario en el sentido que vamos a transformar la cultura con valores que se han quedado atrás, pero también con otra forma de mirar lo que ya tenemos ahorita, no lo podemos echar abajo. Y sobre esto también tenemos que aprender a vivir, a reconstruirnos. A mí me parece muy interesante justo porque, de hecho, hace rato platicábamos que la educación ambiental pareciera ser un campo que le compete a los biólogos o a los ingenieros ambientales, cuando en realidad es una materia transversal que debería permear en todos los programas académicos, ¿no? Como mencionas, ¿por qué no un arquitecto, un economista, un administrador, un lingüista no llevaran estas materias dentro de su formación personal? Porque la educación ambiental no es hacer imágenes de osos polares sufriendo el derretimiento de los polos, sino es plantear esta reflexión sobre nuestra posición respecto al todo lo demás, ¿no? Y este es un aspecto filosófico que trasciende, como mencionas, todas las carreras. Es un aspecto transversal que va más allá de... Lo vimos en la pandemia, Marcos. Las investigaciones psicológicas se volvieron muy importantes y nos dicen que lo que nos ayudó a sobrevivir fue regar una planta, claro, fue cultivar o una semilla, o irte a tu jardín y estar interesado por aquello que de pronto no formaba parte de tus intereses focales cotidianos. Fue de pronto cuidar el agua o disfrutar de la compañía de alguien, de tu familia, de los amigos a los cuales extrañó muchísimo. Fue tan sutil la felicidad que uno podía apreciar más el arte y la cultura, porque también nos dio mucha chance de vernos a nosotros mismos y de apreciarnos, ver una buena película, una obra de teatro, una ópera. Entonces empezamos a caer en cuenta que había cosas que se habían quedado en el baúl del vacío y que no nos estaban haciendo, ahora nos están haciendo falta y las hemos revalorado. Pero yo te diría una cosa más, Marco, y es que la educación ambiental sí es interdisciplinaria, pero va más allá. Nos dimos cuenta que nuestros papás y nuestras abuelas que vienen del campo sí sabían interpretar cuándo iba a llover, de dónde venía una helada, cuándo no iba a haber agua, y esos conocimientos que no son disciplinares, pero que sí forman parte de la adaptación cultural que ya se había construido en las culturas ancestrales, todavía las tenemos y no las habíamos valorado. Sí. El pueblo de mi familia hay y aquí en Guadalajara también, una concepción de que el día de San Juan, el 24 de junio, siempre llueve. Sí. Faltan 3 días, vamos a ver si de veras pasa, porque cada año se ha cumplido. Pero ahora estamos ante un cambio, ligero, pero seguro que está sucediendo, y que bien lo dicen, los datos no son suficientes, lo cuantitativo es preciso, pero llega hasta cierto rango
para mover a la sociedad, digamos. Los científicos pueden hacer lo más precisas posible sus cifras, y lo están haciendo, y eso es con una precisión que se va a cumplir sin duda, pero eso no mueve la sociedad. Hasta cierto punto, quizá los primeros 5 o 10 kilómetros necesarios de un maratón. ¿Qué hacemos para ese otro pedacito? ¿Cuáles son las herramientas de las que se puede echar mano, que podríamos estar inculcando desde generaciones tempranas, o que tú identificas desde tu campo, privilegiado por estar en esta maestría específicamente de educación ambiental y estar también en el flujo de nuevos estudiantes, de nuevos autores, y que hace un momento, como decía Marcos, hace unos meses tuviste un congreso latinoamericano con gente de muchas partes. Estuvimos por ahí, Marcos fue asistente al congreso. Nosotros, como Crónicas del Antropoceno, fuimos todos los cronistas a grabar un episodio, platicamos con algunas de las personas que estuvieron en el congreso. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las nuevas visiones, las nuevas perspectivas de la educación ambiental para enfrentarnos a no solamente la crisis que tenemos, sino lo que se viene? Nos alimentamos mucho de la investigación científica, y por ahí seguramente les tocó ver o escuchar a Paolo Bifani, nuestro reconocido honoris causa en este congreso, que nos decía cómo le estábamos haciendo al océano, al mar, lo mismo que le hicimos a la tierra superficial, es decir, a los continentes. Hemos estado deforestando los continentes, y él dice, y ahora estamos deforestando a los océanos. Y lo estamos deforestando, y también estamos reduciendo su diversidad por una carrera consumista de las especies marinas, pero que son ecosistemas más frágiles todavía que los ecosistemas terrestres. Entonces, él denunciaba cómo había una carrera tremendamente extractivista de las potencias de mercado del océano, desde luego China, desde luego todos los países asiáticos del Pacífico que dan al Pacífico, y también de europeos, ¿no? Y de Estados Unidos. Entonces nos alimentamos de la punta de las investigaciones que nos van diciendo cómo va el deterioro, pero eso es solamente para señalar que vivimos en una casa común, que esa es una premisa muy importante. Los procesos ocurren a nivel planetario y luego van siguiendo un nivel de orden hasta que llegan a cimbrarnos a nuestra propia localidad. En el sentido pedagógico, sabemos que si uno no se hace preguntas al interior, si no implantamos el interés sobre cómo funciona el planeta y qué está ocurriendo el día de hoy para saber cómo va a ocurrir mañana, si nosotros no hacemos que la gente se haga esas preguntas de manera auténtica y sobre todo aplicadas a su propio contexto, no vamos a obtener una respuesta creativa, vamos a tener a lo mejor un adoctrinamiento, que no es educación. No hay recetas, y no hay recetas porque lo que estamos viviendo es inédito. Entonces lo que necesitamos es generar motores de decisiones y de percepciones aquí y ahora en todos los microambientes locales, desde donde van a generarse alternativas a nivel planetario. Hace rato decían de las culturas ancestrales, pero yo quiero decirles que hay culturas locales de resistencia, y esas culturas locales de resistencia hacen cosas. El Museo de Ciencias Ambientales impulsaría eso, ¿no? Es lo que estamos viendo, una experiencia y una manera de sentir y de hacerse preguntas para ir a tu lugar a responderlas aquí como hipótesis. ¿Cómo puedo generar en la urbe una casa que me permita observar e intercambiar, por ejemplo, alimentos, pero también cómo puedo hacer composta, pero también cómo puedo cosechar agua, pero también cómo puedo generar con mis vecinos un área verde que implique el compromiso y la felicidad de todos. Ahora, eso suena como muy utópico, pero claro que hay líneas de intervención en educación ambiental, y una de ellas muy fuerte, aparte de crear el interés, es el entrenamiento de la voluntad. Vivimos en una comunidad, en una sociedad de consumo, pero de consumo fácil, de consumo cómodo.
y lo que buscamos es más bien como romper la comodidad y decir, ¿sabes qué? Es que tienes que ir a agacharte, a hacer tu composta, a agarrar la tierra y a moverla. Tú también te tienes que mover porque eso es bueno para tu salud. Que estar viendo la televisión no solo te va a afectar físicamente, sino también emocionalmente porque estás solo. Entonces se vuelve una educación que demanda ser integral, que demanda cambiarte de moverte de lugar y de postura y decir, en vez de ir al gimnasio y marcar los músculos, porque eso es lo que manda la estética. Por cierto, un cuerpo bastante químicamente manejado, ¿verdad? Porque lo que pide la moda es un cuerpo, un cuerpo demasiado manipulado, con cosas artificiales que lo que te deja como resultado es una demanda de un consumo. Mientras que hacer comunidad, generar tu composta, generar tu nido de agua, generar pues también esta relación que le haces. Por ejemplo, hay comunidades que están sembrando sobre los camellones. Y en los camellones es impresionante cómo pueden haber luego especies que pensamos que ya no había en la ciudad, ¿no? Sí, hasta una milpa. De hecho, hay un colectivo que Sí, en no. un camellón ahí en De frente Eduardo. en Federalismo, ¿no? Sí, De sí, repente sí, aparece ellos una mismos. milpa impresionante. Aparece una milpa y entonces empiezas a ver que hay animales a tu alrededor, porque en la pandemia empezaron a salir los animales y dijeron, qué buena onda, los humanos ya se fueron. Y empezamos a ver cómo estamos acompañados de esa otredad animal que nunca le hemos visto. Entonces, y eso no se hace más que cambiando radicalmente. Por eso decimos, cambiar radicalmente es cambiar el paradigma de la comodidad, el paradigma de la acumulación, el paradigma del consumo y de la oferta y la demanda. Claro, de hecho, tuve la oportunidad de estar en una capacitación sobre huertos urbanos y planteaban esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es la educación básica? Hablando de la educación básica, porque era para huertos en preescolar. ¿Cómo nos enseñan que lo básico a veces es cuando nació o murió un héroe de la historia? Cuando quizá lo básico es mantenerte vivo, ¿no? O sea, qué comer, qué es la comida, cómo se cultiva, cuánta agua debes tomar, Marco, cómo que hacer te ejercicio. digan qué ecosistema tiene tu localidad. Claro. O sea, que te digan, por ejemplo, es que usted está parado en una cuenca y esa cuenca tarde o temprano se va a llenar de agua porque por ahí pasa el río Perengano. Entonces, me quito, ¿verdad? No estamos, ni siquiera sabemos leer el territorio en el que estamos. Y si no sabemos leer el territorio, pues tampoco sabemos. Despreciamos, por ejemplo, especies como las leguminosas, el guamúchil o el mezquite, porque se nos hacen feos, pero es porque no sabemos habitar la tierra en donde estamos. Estos árboles son parte de un ecosistema más grande que no ha sido valorado. Entonces, los ecosistemas del occidente de México especialmente no han sido valorados, a menos que sean, ya sabes, las coníferas, no sé qué, que salen en la tele y que todo el mundo las ve así como... Pero estos reductos más distintos, como el matorral xerófilo, la selva baja caducifolia que tenemos aquí en Jalisco, etcétera, o en la costa, pues no lo sabemos valorar y ahí andamos pensando que queremos vivir en Cancún, ¿no? De hecho, el concepto es puro huizachal, es casi que peyorativo para la selva. Sí. Durante la Revolución Mexicana tengo entendido más o menos que... Cuando es hermoso el paisaje. Claro, o sea, se decía que estas son tierras ociosas, ¿no? Porque no producían alimento. En términos del capital parecían no tener sentido. Cuando es un trabajo enorme en términos ecológicos, lo que estas plantas con la poca agua anual que reciben sostienen el suelo y mantienen vivo, ¿no? Hay Toda una esta parte del metáfora, o planeta. sea, ahí mismo no tienes agua y lo que tienes es puro sol y los frutos son tremendamente dulces. O sea, ya hay una cosa que se tiene que descubrir, que tiene que llevarte esta sorpresa que da la ciencia, pero que también da la propia cultura de cosechar esos frutos y de cosechar ese amor por el lugar que te... Y aprender a leerlo, otra vez, aprender a leerlo, aprender a conservarlo y a vivir convivir con las especies humanas y no humanas que hay por aquí. O sea, deberíamos saber que esta es una zona de transición, es una zona de conexión, es un corredor biológico de los felinos
de América del Norte y América del Sur. Eso lo deberíamos saber. ¿Cómo lo vamos a saber si despreciamos otra vez los mezquites, donde de pronto aparece el puma, ¿no? O nos asusta que esté el puma, porque no sabemos cómo reaccionar con un otro que es un depredador, pero que hay otras culturas. Ahorita mismo, yo tengo un estudiante trabajando en San Luis Potosí que saben convivir con el puma y lo dejan, o sea, saben en dónde está, no pastan por allá sus animales, y saben convivir con él. Hay unas reglas éticas para convivir. Conocer las condiciones, los habitantes Sí. de la zona en donde hoy estamos nosotros, conocer su historia. Sí. Muchas veces en esta ciudad de 5 millones de habitantes que se llama Guadalajara, algunos no sabemos dónde corrían los ríos. Ujú. Había un río que lo cruzaba y que esa historia la queremos contar. La queremos contar en resumen para quienes no la conozcan en el museo. Un río lo atravesaba y en muchos lugares el río se ha recuperado. Aquí es imposible porque lo pavimentaron, ahora hay una avenida. Pero lluvia sí nos Pero recuerda. regresan, esa Sí, es la cosa. O sea, el agua tiene la memoria. historia, Sí. el agua tiene memoria. La historia de esos lugares sirve para Sí. darnos una idea de qué pasa cuando llueve mucho, por ejemplo. Ujú. Tuvimos por aquí ya un especialista en captación de agua, el doctor Arturo Gleason, que lo Gleason, conoce seguramente maravilloso. muy bien. Sí. Estaba aquí también platicándonos de eso, de cómo por no saber, bueno, lo aprovechamos y la tiramos y se nos va. Entonces, me gusta mucho esta frase que dices ahí hay una metáfora. Ujú. En el Huizachal hay una metáfora. O sea, hay puro sol, pareciera que nada va a crecer, pero los huizaches nos dan frutos. Sí, El- decir hay una metáfora es ampliar nuestro nivel de interpretación de que hay un huizache y Sí. que produce algo que no es gracias a mí, pero que yo sí sé apreciar como es. Es como decir, ¿por qué le llaman al rosa mexicano? Pues porque está en las pitayas. Y eso es hermoso cuando uno ve que esos colores estallan en el desierto y las ve uno, bueno, pues es una obra de arte de la que uno puede apreciar y por eso nos sorprende la poesía, Sí. porque la poesía local es la que se aproxima a los geysers, a los huizaches, a los matorrales que están siendo olvidados en el corazón de las personas porque lo que buscamos luego es pues otra cosa, ¿no? Otra cosa a nivel global, pero bueno, sabemos o sea, William Ospina, un escritor colombiano, dice, sí, vivimos aquí, pero los que no hemos descubierto América somos los propios americanos. Claro. Vivimos, o sea, estamos con nuestros pies viviendo una tierra, pero pensando en Europa, pero pensando en otros ecosistemas, y a nadie ha descubierto este lugar que es hermoso. De alguna manera, también el propio capitalismo y el sistema simbólico en el que estamos embebidos nos adoctrina a esperar otras naturalezas extranjeras. Para mí es muy evidente con el tema de la Navidad. Ujú. ¿Por qué queremos tener una experiencia de la Navidad de nieve, de bosques templados? Pregúntale a los brasileños cuando es pleno verano, ¿verdad? Exactamente, Sí, ¿no? no O estamos sea, peor. Allá Santa Claus tendría que llegar en traje de baño. Por supuesto. no sabemos siquiera cuál es la Navidad del Ujú. Huizachal, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, Marco, la forma en la que algunas culturas prefieren nuestra cultura desvinculada de la naturaleza, de la lectura de nuestro territorio, valora mucho más un ecosistema muy transformado. O sea, nosotros salimos a la salimos, ¿verdad? A la naturaleza, decimos, y vamos a lugares como Cancún que son tremendamente manipulados, muy escenográficos, muy espectaculares, y que nos impiden ver a la naturaleza primera, que es generosa, que es vasta, y desde la que se pueden ver los equilibrios de cómo se viene filtrando un agua bellísima a partir de las piedras, de dónde viene y de dónde va. Y nos han ocultado por decir, nos han puesto una escenografía en donde pues, tú abres la llave y ya sale. Yo creo que se ha escuchado mucho en estas palabras, Elba, y te voy a pedir que le dediquemos, aunque sea un par de minutitos ya hacia el cierre, de tu vasta producción académica que voy a alcanzar aquí a recomendar que la busquen y pondremos descripciones. Una línea de investigación tiene que ver con la naturaleza en la poesía en el occidente de México. Sí. Platícanos tantito. Ay, pues mi mero mole. No es cierto. No, me encantaría. Pues sí, tenemos hace tiempo
obligados, orillados por este asunto de conmover y de ver otra vez por eso que estamos platicando, de generarnos otra piel emocional en nuestro territorio y a valorar este rincón por el que nadie más va a hablar, del planeta más que nosotros. Acudimos más bien como a la poesía, en donde encontramos muchas funciones que nos mueven y que resultan pedagógicas, que resultan que nos ayudan a ser distintos como personas, no a comportarnos distintos, sino a sentir distinto y a vivir distinto, a tener empatía con un alguien. Por ejemplo, hay cada vez muchos ejemplos que nos orillan a ver por qué sentimos así. Esta niña adolescente que tomó recientemente a un perro para torturarlo y para masacrarlo, pues era un adolescente, y es muy alarmante que un joven tan pequeño, un adolescente, tenga esa reacción. Entonces, nuestra pregunta es, pues, ¿cómo tenemos que ayudar a sentir otra cosa para hacer otra cosa? Esa fue como la pregunta detonante de la investigación, o sea, de la línea de investigación. Y entonces empezamos a leer literatura, novelas, cuentos, y por fin poesía, a la que le teníamos un poco más de respeto porque es un género muy difícil. O sea, se necesita como muchos más elementos hermenéuticos de interpretación, pero resulta que nos quedamos encantados porque los poetas que vimos analizando son del occidente de México, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Jalisco, de pronto Nayarit, aunque no se concretó Nayarit, y nos dimos cuenta que son tremendamente aficionados a la ciencia, pero también a la observación. Y hay una belleza, una captura tan enorme, tan bella, tanto por la riqueza natural a la que le cantan, como por el dolor del deterioro. Y que ellos mismos, a través de sus palabras, nos empiezan a decir que vivimos en una tierra donde hay desde los volcanes y las aguas que emergen como geysers y todo lo que significa eso en un ambiente tropical, hasta las zonas del océano, ¿no? O sea, vamos por gradientes y tenemos hemos tenido una lectura con ellos ambiental, en la que nos enseñan a descubrir qué territorio tenemos y cómo está habitado el océano, porque los poetas también nos permiten ir hacia donde no podemos ir de pronto, pero nos hacen una inmersión corporal, ¿no? O sea, hay un poema, por ejemplo, que dice, de Raúl Bañuelos, dice: las ballenas hacen posible el mar. Y eso significa que la ballena, siendo tan grande, pesando 30 toneladas, va junto con otras y pasa de Alaska al mar de Cortés, como Pedro por su casa, y por esa inmensidad de las ballenas, es inmenso el océano, pero además está poblado de corredores, de vecinidades, de nichos ecológicos, de otros que se juntan con otros. Es ¡qué maravilla! Porque lo que me acaba de decir en un poema tan breve, yo ya lo puedo interpretar cuando veo a la ballena con su vallenato, cuando estoy en Puerto Vallarta, que los estoy viendo. Pues hay un mundo allá adentro, ¿no? Entonces, sí, produjimos un libro que se llama Naturaleza y Poesía en Diálogo, que lo pueden encontrar aquí en la librería Carlos Fuentes. Desde la editorial universitaria de Guadalajara, es del 2021. Ahí dejamos la referencia también y la liga para que lo puedan encontrar. Sí, y eso nos ha llevado ahora a extender una línea que se llama, una línea que nos habla de cómo ser nosotros, o sea, la ontología de la otredad. Y ahora estamos viendo, analizando todavía más a fondo, quitarnos nuestras amarras que nos ponen como el ser máximo de la creación animal, o sea, de la creación no, de la evolución animal, y decir hay muchas, digamos que la taxonomía lo que ayudó fue a separarnos, ¿no? A ver, este es diferente, esto no tiene plumas, y de pronto vemos a nuestro más cercano como el de la rama que está para abajo. Pero lo que ha creado es que haya una especie de vacíos entre los mamíferos y los reptiles, exactamente. Y la poesía lo que hace es como juntarnos. Entonces ahora estamos
como deconstruyendo las diferencias para vernos como animales en el reino animal, justamente, y tener una empatía con los no humanos. Pero también estamos haciendo lo mismo con las plantas, la otredad vegetal, porque tenemos una ceguera vegetal. Pensamos que las plantas, pues como no se mueven y no hablan y no tienen ojos, pues no son seres vivos que piensan y que toman decisiones. Y resulta que sí. Y en eso nos han acompañado investigadores que van expandiendo la forma en la que hay que pensar a los animales y a las plantas. Sí, y pensar en todo significa en todas las demás personas, no solo las que te caen bien o las que viven contigo, sino las que viven en cualquier otra parte del mundo, que hablan cualquier idioma, pero también las que vivieron y las que vivirán. Y no solo las personas, también todos los demás seres con los que compartimos el mundo. Pues sería muy cortito decir que solo existimos los seres humanos, ¿no? Claro, por mucho que antropoceno, y lo decimos aquí, tomamos el antropoceno como pretexto de análisis, no porque creamos y queramos que sea una premisa. Hacerlo como la gran premisa de que este mundo es nuestro. Nuestra responsabilidad, sí, porque hay muchas afectaciones de parte de nosotros, pero lo usamos el pretexto como paraguas, de que en esta época en que hemos estado aquí hay que analizarla y hay que ver qué estamos haciendo con ella. Y en este episodio hemos hablado de muchas cosas que lo unifican, más que ramificar como esta taxonomía que se dedica... corrígeme, Marcos, el biólogo eres tú, se dedica a identificar por las diferencias para saber cuáles especies están relacionadas con cuáles, pero eso pareciera entonces que estamos separadas. Pero todos venimos de un antepasado común, no solo nosotros y los chimpancés compartimos un antepasado común, también con el gusano y el plátano, ¿no? Todos. Pero justo la evolución del concepto de especie ahora plantea que si en un principio se utilizó, digamos, de manera práctica para separarnos, ahora se acepta que las especies no existen, que lo que existen son individuos y los agrupamos, digamos, en especies para poder ordenarle el mundo de alguna manera, pero la especie en sí no existe. Existimos individuos, todos conectados y todos habitando juntos. También me sorprendió muchísimo que cuando quisimos llegar a la definición de animal para poder tener una base mucho más concreta para partir con nuestras reflexiones, pues nadie se atreve a decir que es el animal, porque justamente ha ido cambiando. Y eso está bien, tener conceptos mucho más flexibles. A lo que nos llevaría sería justamente a desarrollar una ética de especie hacia los seres vivos, hacia todo el tejido planetario, que sabemos que está interrelacionado y que nuestras decisiones, por más pequeñas que sean, pero también nuestro sentir, pero también nuestro acompañamiento, tiene que tener esa conciencia. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Hay culturas hoy en día, como antes, que son culturas que están resistiendo, que no se han comido, no se han tragado el tema de la economía, del consumo, que por cierto se le tira mucho y está muy identificado con lo neoliberal, sí es cierto, pero también en el sistema socialista, la naturaleza, igual que en el sistema capitalista, la naturaleza ha sido devastada. O sea que necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos hacer otras cosas y la educación ambiental está buscando nuevas tendencias y propuestas en Latinoamérica, nada más como para cerrar, Elba, porque tienes un libro y para alcanzar a recomendar dos de los libros que has editado, que después de todos modos dejaremos algunas lecturas recomendadas que nos deje Elba en la descripción para alcanzar a recomendar otro, La educación ambiental por venir, perspectivas desde Latinoamérica, también 2021 me parece, editado o compilado por ti en la editorial de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Un panorama general pues de te voy a hablar de ese y de otro que está juntito, ese hermanito ahí también está en la editorial, que se llama Movimientos Sociales y Educación Ambiental. Ahorita de lo que estamos abrevando la academia es en esta binomio entre movimiento social, resistencia social y producción de conocimiento. Hay comunidades que tienen que defender el agua, que están en contra de una cultura extractivista y que han tenido que empujar sus propias maneras de aprender a luchar al mismo tiempo que a vivir de manera distinta, y de ahí abreva también la educación. Entonces esos libros hablan de esa resistencia de la cual abreva ahora una ciencia que la hemos llamado, bueno, junto con otros autores, como la ciencia postnormal. Es una ciencia que genera un campo transcampo, un campo que trasciende y que también llega a reconocer conocimientos que habían estado hasta ahora marginados, los conocimientos populares, los conocimientos ancestrales, los conocimientos estéticos o los conocimientos místicos, ¿no?
porque todo eso acompaña en la defensa del territorio, la defensa de la comunalidad, de generar colectividad, y eso nos ha generado mucha fuerza, mucho músculo pedagógico para pues transformar de pronto una realidad de una ciudad que al mismo tiempo que están solos, cada quien está triste. Bueno, no, la vida sí es un carnaval y hay que vivirlo. Sí. Muy bien, pues y eso me lleva mucho ya para cerrar con un viso de esperanza, porque sí, como decíamos al principio, ya hay una pedagogía de la esperanza que ya no vamos a alcanzar a desarrollarla muy bien aquí, pero lo dejaremos en el tintero para una próxima invitación. Pero un reto que nos hemos puesto en el Museo de Ciencias Ambientales, un reto que desde el principio, desde que yo llegué a ese proyecto en el que estamos todos los cronistas, el doctor Eduardo Santana, que lidera el proyecto, nos dijo que esto hay que buscar cómo darle la explicación al tema científicamente precisa, pero con un viso de esperanza. Porque en los temas ambientales pareciera que solamente hay malas noticias y son difíciles de encontrar las buenas. Y es difícil darle un viso de esperanza para salir esto de que la vida es un carnaval, de que sí hay unos problemas que enfrentar, pero sin caer, creo yo, y dime tu opinión, por favor, Elba, para ya cerrar, sin caer en un catastrofismo que puede ser igual de infértil que la no acción. El catastrofismo puede paralizar también. Entonces, claro que hay que identificar el problema, claro que hay que hablarlo, hay que aventar los datos, son necesarios, tienen que ser precisos, pero hay que buscar unas herramientas para provocar, como decías tú, interés, comprensión, pero también voluntad y acción. Y esa acción debe de ser también con la esperanza de que vamos a hacer ese cambio. El primer paso para el conocimiento son los actos perceptivos. A través de la percepción uno se encamina hacia el conocimiento. Pero es importante reconocer que ese acto perceptivo está lleno de emoción. Si la emoción no es identificada y no es trabajada para que el ser humano sea más libre y más hermosamente pleno, lo que va a hacer es preocuparse, porque le genera competencia, este sistema está hecho para generar muchas tensiones en el ser humano, para ser mejor, bueno, si no trabajamos esas emociones, lo que estamos dejando es que el propio sistema nos siga comiendo, ¿no? Entonces, no puede haber un disfrute del ambiente, una defensa del ambiente, una apreciación del ambiente, una contingencia, una colectividad junto con el ambiente, si antes no se disfruta, no se goza. No es solamente problemas. Los problemas nos vienen para nosotros, para que nosotros cambiemos, no para que el ambiente se vea como problema. Entonces, el salto pedagógico es decir eso, necesitamos primero reconocernos, parte de enamorarnos de eso, de nuestro cuerpo, que es absolutamente democrático. Todos tenemos cuerpo y a través del cuerpo podemos tener sensaciones que tienen también otros animales y que también tienen las plantas y que tienen derecho. Políticamente se expande la noción de derecho a después pues hacer los ajustes necesarios en nuestra cultura para que no seamos tan reduccionistas. Y eso sí tiene que ver con los problemas, pero en principio de cuentas la vida es gozo. No hay nada más que decir. Yo creo que ahí le dejamos. Increíble, sí. Elba, muchísimas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Vamos a dejar en la descripción las recomendaciones de los 3 libros mencionados en los que Elba ha sido editora o autora, además de algunas otras sugerencias que ella nos quiera pasar, tanto de lecturas como de portales, como de la propia maestría en educación ambiental, que seguramente no es a distancia. Sí. Así que está abierta por si nos escuchas en alguna otra de las muchas ciudades en donde nos escuchan ya, Elba, estarán ahí. Y según entiendo también los libros, los que están en Guadalajara, los pueden encontrar en la librería Carlos Fuentes, que está aquí en esta biblioteca pública del Estado de Jalisco. Allá abajo está la librería Carlos Fuentes, una de las más surtidas de la ciudad, si no entiendo la más grande. Pero también existe versión electrónica que en la página, en la liga que les voy a dejar en la descripción del episodio, en la plataforma donde lo encontraste,
puedes llegar a verlo, a ver un resumen, y también si lo quieres electrónico lo puedes bajar o lo puedes encargar en físico también, porque estos libros tienen muchísimo trabajo. Hay una gran producción de parte de esta maestría, que ya escuchaste a Elba Castro, cuáles son las perspectivas que son mucho más amplias de lo que se pudiera a lo mejor pensar de primera instancia. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Elba, por acompañarnos. Encantada de la vida. Muchas gracias, Marcos. gracias, Marcos, y Un muchas gusto. gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, de YouTube. Suscríbete a nuestras redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí estamos ya en contacto directo, completo, a partir de hace ya algunos meses. El museo que estamos construyendo todavía no abre sus puertas, estamos próximos, pero este podcast está ya haciendo el contacto directo, pero en las redes sociales puedes estar también. Incluso aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, invitaciones a través de las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Y sobre todo te invitamos a que te quedes al pendiente de las próximas de estas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.